estas fechas poder conocer, ¿no?, un poco más sobre esta enfermedad, el objetivo de concientizar, de educar a la población y bueno, y por parte de quienes están en el tema, de quienes son especialistas. Estamos en contacto telefónico con el doctor Diego Ballesta, médico neurólogo, especialista en epilepsia infantil. ¿Cómo le va? Buen día. Claudia Torres lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Claudia. Muchísimas gracias por esta charla. Para nosotros es muy importante poder aprovechar este día para, como bien decías vos, concientizar, para informar a la comunidad sobre diferentes temas vinculados a la epilepsia. Para arrancar, ¿qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es la predisposición, una enfermedad en la que una persona que la padece tiene la predisposición a que se repitan convulsiones, a volver a tener episodios de crisis epilépticas. Muchas veces uno lo asocia con que esas crisis epilépticas sean muy frecuentes o que duren mucho tiempo, y en verdad eso ya excede un poco a lo que es la epilepsia, sino que eso ya tendría que ver con cada caso en particular y sobre todo con la causa que la está generando. Pero epilepsia en sí significa esto, es la predisposición a tener crisis convulsivas y bueno, y el impacto que esto conlleva en la persona, ¿no? ¿Y esto ya aparece desde pequeño, no sé, con el nacimiento, y bueno, esa predisposición que puede aparecer hace que pueda aparecer, ¿no?, esta enfermedad en cualquier momento de la vida? Mira, como te decía, causas, hay Ajá, diferentes causas sí. para la epilepsia y dependiendo de la causa es en el momento de la vida en la que se va a presentar. Ujú, Hay epilepsias que se presentan desde las primeras horas de vida, ¿sí? Y sí. hay otras epilepsias que se presentan recién en la edad adulta, dejando un periodo libre de crisis, o sea, dejando un periodo sano, digamos, sin que la persona exprese ninguna sintomatología hasta la edad adulta. Todo va a depender de la causa. Las causas son múltiples. Ujú. ¿Y estos son hereditarias, esta predisposición? Eh, una gran parte de las epilepsias tiene, tiene su causa o su etiología genética, ¿sí? Ajá, Hay genes que hay predisponen genes. a que uno desarrolle la epilepsia, pero no siempre una epilepsia que es de causa genética es hereditaria. Hay un poco de confusión con eso entre lo Ajá. genético y lo hereditario. Hereditario quiere decir que en la rama familiar alguien ya lo ha presentado, ya ha tenido esta enfermedad y uno hereda completamente eso. Las causas genéticas no siempre se presentan en alguien que haya tenido en su rama familiar algún antecedente. Muchas veces hay eh, la asociación de alguna alteración o alguna variante en el gen de padres, de abuelos, eh, pero recién la persona es la primera que expresa una epilepsia. ¿Sí? Ujú. Entonces, que sea genético no quiere decir que sea hereditario. Puede ser que en la familia no haya nadie que tenga la enfermedad y esta persona ser la primera en un grupo familiar que lo presente y de todos modos ser genética. Ujú. ¿Y es una enfermedad de las que son tratables, es decir, o tiene cura en algún momento? Bueno, justamente te decía, también esto depende mucho de la causa de la epilepsia. Ajá. Hay algunos tipos de epilepsia que todos son tratables, Ujú, ¿sí? Todos tienen posibilidad de realizar un tratamiento y en esto el objetivo del tratamiento es reducir el número de crisis, eh, generar una mejor calidad de vida en la persona que la padece, ¿sí? Pero hay algunas que además de ser tratables, eventualmente pueden ser curables. Hay algunas que dependen de un tratamiento médico o quirúrgico algunas veces y con esto se finalizan y desaparecen las crisis. Hay otras que desaparecen por sí solas, ¿sí? Hay algunos tipos de epilepsias que son justamente de causa genética, ajá. que se llaman edad dependiente, y eso quiere decir que ocurren durante algún periodo de la vida de la persona y después, así como aparecieron solas, digamos, desaparecen solas. Con la maduración cerebral desaparecen. Ujú. No es que se hayan curado por un tratamiento que nosotros le dimos, sino que por sí mismas desaparecen, pero sí durante el tiempo que están presentes es importante que uno las acompañe justamente para esto que te decía, para con un tratamiento dar una mejor calidad de vida.
Bueno, de allí la importancia sobre todo de hacer la consulta, ¿no? De poder llegar a un diagnóstico y de saber cómo enfrentar, ¿no? esa situación, cómo acompañar al paciente, digo, ¿no? Y cómo, bueno, de allí ese acompañamiento del entorno, cómo se puede dar ante un diagnóstico. Sí, a ver, la epilepsia, al ser una patología que tiene muchas cosas todavía por conocer, por Ajá, descubrir, genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre y esto, el hecho de decir, tengo predisposición a que me vuelva a ocurrir una crisis, pero no saber cuándo, ajá. no saber cómo ni en qué lugar, esto es difícil de asimilar, es difícil de manejar por parte de las personas. Por ahí hay pacientes que son muy chiquitos y que todavía no tienen esta posibilidad de esta preocupación, digo, decir, a ver cuándo me va a volver a agarrar, pero sí en su grupo familiar seguramente tenga un impacto Ujú, desde lo psicológico y desde lo emocional también. sí. Es conocido que los pacientes que tienen epilepsia o sus familiares tienen mayor riesgo, mayor incidencia de alteraciones emocionales como esto, es decir, ansiedad, depresión, eh, por el hecho de esto, es decir, trabajar con esta incertidumbre de algunas veces desconocer. Ujú. Bien, un acompañamiento psicológico también, ¿no? Para poder justamente ir trabajando esas Sí, en emociones. muchos casos el Sí, acompañamiento psicológico es muy importante y ajá. muchas veces es pasado por alto. Sí, muchas veces esto, es decir, una persona tiene epilepsia y quien tiene que ver es al neurólogo y ya. Y muchas veces hay otros factores que también se tienen que acompañar. Ujú, Obviamente hay un punto importante que es el tratamiento o el apoyo desde el ámbito médico, que eso es muy importante, pero hay otros apoyos que también son necesarios. ujú. ¿Hay algún tipo de estudio específico que determine esta predisposición a una epilepsia? Ujú. La epilepsia es una patología de diagnóstico electroclínico. Algunas Ajá. veces se puede diagnosticar solamente con la clínica, es decir, puede ser que incluso no sea necesario hacer ningún estudio, ¿sí? Y hay otras veces en las que el diagnóstico es un poco más complejo, que no queda tan claro o que se presenta de una forma poco típica. Y en ese caso necesitamos hacer algunos otros estudios neurofisiológicos como un electroencefalograma, ¿sí? Que, en el que detectamos alguna actividad eléctrica cerebral anormal, o estudios de neuroimagen, una tomografía, una resonancia en el que vemos la estructura cerebral, ¿sí? Y algunas veces análisis complementarios de laboratorio. Ujú. Claro, todo dependerá del caso puntual, ¿no? Y qué se requiera. Exactamente. Doctor, otra de las consultas, ¿qué hacer y cómo actuar, ¿no? Si a uno le toca eventualmente estar ante una persona con un ataque de epilepsia, ¿qué es lo que corresponde hacer? Eh, hay, es difícil ver Mm, a una persona que tiene una crisis epiléptica, una convulsión, ujú, genera mucho miedo, mucha sí. preocupación y es una sensación bastante desagradable para la persona que lo ve. Eh, pero hay algunas cosas que son muy importantes que podemos hacer si estamos asistiendo a una persona que tiene una crisis que pueden ser de mucha ayuda. La primera es controlar el tiempo que dura el episodio. Ujú, ¿Sí? Es decir, dura 1 minuto, dura 3 minutos, dura 5 minutos, ¿sí? Desde el momento en que empieza con las sacudidas o con los movimientos o con esta postura rígida hasta el momento en que cede, hasta el momento en que la persona empieza a disminuir el tono, la contracción muscular o en la que se queda dormida. ujú, ¿Sí? Lo bien. segundo es tratar de evitar problemas asociados, evitar que esa persona se lastime. Si nosotros vemos que se puede caer, que si con la sacudida se puede golpear con algo que esté cercano a él, bueno, tratar de evitar que eso ocurra. Lo ideal es siempre acostarlos en el piso, preferiblemente de costado y con algo acolchonado, puede ser una campera, un abrigo, algo debajo de la cabeza para que si hay movimientos de la cabeza no se golpee. Se pide por favor que no se intente abrir la boca, que no se intente Claro, esto estirar que, la lengua, o que ajá, sacar la lengua, ujú, ¿sí? eso Porque no eso hay que puede hacer. generar más riesgos. Eso Ah, no hay que hacer, ¿sí? Puede generar más riesgos, más peligros, digamos, no solo para la persona que está teniendo la convulsión, sino para quien la asiste, ¿sí? Y no da ninguna ayuda, no genera ningún aporte, ujú, ¿sí? Las convulsiones muchas veces
ceden solas. Entonces, en ese momento es acostarlo de costado, con algo acolchonado debajo de la cabeza, y dejar que solo se pase, ¿sí? Y lo tercero, si es posible, tratar de filmar el episodio. Esto es algo que hoy en día cada vez se puede más, todos tenemos celulares, hay muchos Sí. celulares con cámara. Si bien nos ponemos muy ansiosos, muy nerviosos, el aporte que nos puede dar un video de las características muy puntuales es invaluable, o sea, es de mucha utilidad para nosotros los neurólogos. Si Mira. nosotros vemos que esa crisis, que ese episodio que está Sí. teniendo la persona dura más de 4, 5 minutos, en ese momento es cuando tenemos que decir, tenemos que ir rápido a un hospital, tenemos que ir rápido a una guardia para que a esta persona se le dé una asistencia médica. ¿Por qué? Porque una convulsión menor de 5 minutos probablemente no genere un gran riesgo en la persona, pero una convulsión que llegara a durar más de 40 minutos puede dar consecuencias importantes en el desarrollo de la persona que está teniendo la crisis. Entonces, si vemos que la crisis empieza a durar más de 5 minutos, tenemos que pedir el traslado rápido a una unidad de emergencia. ¿Para qué? Para que administren alguna medicación y hacer que esa crisis frene. Si no frenó por su cuenta propia, administrar una medicación para que frene la crisis. ¿Es válido, por ejemplo, en el caso de que, bueno, ante la urgencia se decida uno de forma particular llevarlo? ¿Se puede hacer eso? ¿Es preferente que se espere una ambulancia más allá de que se pueda tardar un poco más? Siempre y cuando En no se este superen caso, los 40, ¿no? Los 40 minutos. exacto. En este caso, el tiempo es muy valioso. Ajá. ¿Sí? Entonces, si por ahí tenemos la seguridad de que vamos a poder trasladarlo de forma segura, es preferible eso. ¿Es lo mejor? No, lo ideal sería que podamos contar con una ambulancia. Pero bueno, hay situaciones que son ideales y hay otras situaciones que son reales. Por ahí, en nuestro medio, no siempre es tan sencillo conseguir una ambulancia en un tiempo muy rápido, con la accesibilidad necesaria. Sí. Estamos dialogando con el doctor Diego Ballesta, médico neurólogo especialista en epilepsia infantil. Y bueno, y justamente yendo hacia su rama, en cuanto a las estadísticas, ¿se están registrando mayores casos en niños o cómo ve, ¿no? En la población infantil respecto de esta enfermedad? Sí. No hay reportes muy certeros en lo que es Latinoamérica respecto a la incidencia, a la prevalencia, pero se estima que entre un 4 y un 10% de toda la población pediátrica en algún momento de su vida va a desarrollar una epilepsia, ¿sí? La edad menor al año de vida es una de las etapas en las que se presenta la mayor incidencia de epilepsia, y esto tiene que ver con que en esta etapa de la vida los niños son más susceptibles a infecciones, a traumatismos, a dificultades en los países subdesarrollados de desnutrición, de infecciones parasitarias, ¿sí? Y asociado también a problemas que vienen vinculados desde el nacimiento, ¿sí? A escasos controles del embarazo, a problemas de infecciones maternas, ¿sí? A accidentes de tránsito. Todas estas causas hacen que la prevalencia en pediatría sea alta. Bien. Bueno, doctor, no sé si quedó alguna recomendación, algo por repasar. No, me parece que estas cosas de las que hablamos son importantes, por ahí qué hacer y qué no hacer, tener presente esto, considerar que por ahí la epilepsia uno muchas veces la relaciona con una afectación, con una secuela neurológica como ser un retraso mental o una alteración en el aprendizaje, y esto muchas veces no es cierto. Si bien es cierto que en algunos tipos de epilepsia muy puntuales y muy severas puede ocurrir, no es la regla. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que muchas veces las personas con epilepsia, la mayoría de las veces pueden llevar su vida normal, algunas veces sí, usando una medicación, pero pueden desarrollar su actividad deportiva, educativa, social, de manera habitual. Ese es el objetivo que nosotros nos planteamos como neurólogos infantil, poder brindarle a la persona con epilepsia una calidad de vida buena, ¿sí? Que no limite su actividad. La persona en este caso, ¿no? Si tiene epilepsia, tiene que llevar algún tipo de, no sé, algún collarcito, algo, ¿no? Una identificación o no necesariamente. Sí, algunas veces puede ser de utilidad una identificación,
Ajá. ¿sí? Sobre todo en las personas que son más independientes, digo, que empiezan en su edad como adolescentes o adultos, pero la mayoría de las veces en los pacientes que en los que atendemos nosotros, que son pacientes pediátricos, están acompañados por un adulto y ese adulto conoce la situación. Bien, bien. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo y bueno, entendemos siempre la posibilidad o la oportunidad en realidad, ¿no? En estas fechas de poder repasar un poco sobre esta enfermedad, que por allí, bueno, darse el tiempito de conocer un poco más y saber cómo acompañar en las distintas situaciones. Le agradecemos y que tenga una buena jornada. Nada, por favor, que tengan una muy buena jornada.